Menú Éxitos les lleva a descubrir los 4 puntos cardinales de la gastronomía. Con Yanely Méndez. Tertulia de hoy. Para disfrutar de una buena conversación. Amigos, como les comenté, en nuestro menú de éxitos salud, estoy acompañada en cabina por el doctor Francisco Guzmán de la Unidad de Gastroenterología UNEGastro CA. Bienvenido, doctor. Gracias, Yanely, por la invitación. Siempre un honor estar aquí contigo. No, para nosotros más aún, porque siempre hablamos sobre salud, sobre cómo mejorar siempre nuestras condiciones y, ante todo, prevenir cualquier enfermedad, que creo que es lo más importante. Eso es lo más importante e inclusive lo más barato, prevenir. Aunque eso yo creo que, yo no sé por qué, doctor, pero es que a uno le cuesta prevenir. Cuando uno va a un médico es cuando ya uno está pero enfermo. Sí, nuestro cerebro está inclinado más bien a brincarse los límites, sí, a superar cualquier cosa que realmente sea como saludable. Uh-huh. Eso está estudiado y bueno, hay que tratar de seguir luchando contra eso. Bueno, nuestro tema de hoy es sobre las intolerancias alimentarias y vamos a comenzar por el principio. ¿De qué se trata? Las intolerancias alimentarias son un grupo de enfermedades generadas todo en el sistema inmunológico, en la cual hay ciertas reacciones a nivel del aparato digestivo exclusivamente ante la ingesta de algunos alimentos. Hoy en día hay algunas que están, digamos, como mejor estudiadas que otras. Hay otras que lamentablemente están como en esa área gris que se explota mucho en redes sociales y que realmente no tienen unos límites muy grises. No es que se pueda decir que estrictamente sea una enfermedad como tal per se o no. Okay. Básicamente las intolerancias alimentarias, la principal en el ser humano es la intolerancia a la lactosa. Uh-huh. Y la lactosa es el azúcar de la leche de todos los mamíferos. Okay. Básicamente vaca y búfala, que son las que consumimos con mayor frecuencia, tienen un alto porcentaje de lactosa, pero nuestro intestino llega un momento en que deja de producir la enzima que degrada ese azúcar, es decir, la enzima lactasa. Okay. Y esa lactosa más bien se convierte en un irritante, se fermenta a nivel del intestino y trae como consecuencia dolor, distensión que abdominal, uno puede nacer así, flatulencia. Se puede nacer así, porque yo nací así. Inclusive hay casos de niños que presentan la intolerancia incluso con la leche materna. Bueno, yo lo presenté, pero en mi época, que no es que sea muchos años, pero o sea, no había ni siquiera el examen para uno hacérselo y la verdad, pero a mí no me pudieron alimentar con leche materna ni con leche formulada. Claro, hoy en día no existe un examen como tal. Ajá. Realmente es muy clara siempre la observación que hace el paciente con respecto a los síntomas que sobrevienen a la ingesta de los lácteos. Pero realmente exámenes así que digan estrictamente si es la lactosa o no existen. Pero ¿por qué en los últimos años vemos a más personas con intolerancias alimentarias? Realmente por el abuso, y el abuso, digamos, lo decimos en buena manera, de la ingesta de los lácteos. ¿Cuál es el abuso? Por ejemplo, muchos de los productos que ya vienen procesados traen como componente lácteos. Entonces nosotros a veces estamos comprando una cosa, pero esta cosa ya viene con lácteos. O sea que la mayoría de las intolerancias vienen por ahí. Y de hecho, si tú lo ves desde el punto de vista culinario, la mayoría de los postres con leche, que contienen leche de vaca, son más sabrosos que los que no contienen leche. Definitivamente. Entonces, hasta llegar al punto de ser un saborizante, donde hace que haya, del punto de vista del consumidor, una predilección a adquirir ese tipo de productos. Muchas veces ni siquiera se sabe que contiene porque no se lee la etiqueta. Pero el uso constante, continuo, llega un momento en que ya de por sí nuestro cuerpo ¿se sobresatura? ¿Qué? Pero nuestro cuerpo también, por índole de crecimiento, porque va acompañado con el proceso de crecimiento y maduración del ser humano y de nuestro aparato digestivo, hace que el adulto no haga digestión de esta lactosa.
O sea que cuesta para que uno Hay pueda... muy pocas personas logran llegar a la tercera edad comiendo cualquier tipo de lácteo, y la gran mayoría en realidad tienen ya problemas desde los 20, 30 años en adelante. Caramba, bueno, seguimos conversando con el doctor Francisco Guzmán en la próxima parte. Ya regresamos con más de Menú Éxitos. Menú Éxitos les llevará a descubrir el mundo a través del paladar. A través del paladar. Con Yanely Méndez. Para los que nos están sintonizando en este momento, estamos conversando con el doctor Francisco Guzmán, gastroenterólogo de la Unidad de Gastroenterología Unegastro SEA. Estamos hablando sobre las intolerancias alimentarias y nos quedamos justamente hablando sobre lo que al cuerpo humano le cuesta, bueno, no sé, procesar lo que es la lactosa. Sí, la lactosa, bueno, como azúcar que a la final no se logra digerir, empieza a fermentarse dentro de tu intestino, produciendo muchas veces cuadros de diarrea, flatulencia, dolor abdominal, lo cual suele ser inclusive hasta conllevar que el paciente tenga una urgencia evacuatoria con diarreas realmente importantes. Y bueno, de estas de correr, porque claro, una persona se deshidrata. No se logran contener, claro. Son explosivas. Imagínate. Esa es la primera, la más frecuente de las intolerancias. La siguiente es el tema que tenemos hoy día con el gluten, que es la intolerancia al gluten. Vendría siendo las intolerancias más comunes. Entre las más comunes está la número 1, la de la lactosa. Okay. Y en segundo lugar está la enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten. Por allí hay mucho de que uno consigue información que dice que intolerancia al gluten no celíaca o intolerancia al gluten celíaca. Cuénteme un poco de eso, porque eso trae confusión. Sí, trae mucha confusión, porque en realidad realmente los que supuestamente son no celíacos es porque salen negativos a las pruebas. Sin embargo, el hecho de ya estarse quitando las harinas de estos cereales en particular, como trigo, avena, cebada y centeno, durante un tiempo antes de hacerse las pruebas, eso condiciona un falso negativo. Ok. Y ese falso negativo... O sea que si uno se va a realizar el examen para saber si es celíaco o no, debe estar consumiendo gluten. Activamente, por lo menos de 1 a 2 meses antes de hacerse la prueba. Perfecto. Porque si no, puede salir un falso negativo. Hoy en día, que estamos en modo supervivencia a nivel en el mundo entero, todo el mundo viene y si se da cuenta que las harinas como de trigo, avena, cebada o centeno te caen mal, directamente nos las quitamos y seguimos nuestra vida adelante, porque estamos pendientes de otras cosas. Y es ahí donde viene el detalle, que a la hora de hacerte los exámenes, que para esto sí hay pruebas diagnósticas. Pero el de la lactosa también hay prueba. No hay unas pruebas totalmente, digamos, directas. Hay unas pruebas de la fermentación que hablan de la yo me aparición. la hice y salí con un pocotote de cruces. No me acuerdo ahorita cómo se llama ese examen. Hay intolerancias de tipo IgG. Ajá. Que esas son intolerancias, es un nivel un poco más completo. Y están las intolerancias alimentarias como tal, que te diga si que es lactosa como tal o es los lácteos. O sea, generalmente se aplica la de lácteos en general, y esta es a nivel de sangre, IgG, y aparece positivo porque generalmente pueden producir otros síntomas, que eso es otra cosa que hay que decirla. No solamente están los síntomas desde el punto de vista digestivo, sino también hay edema en miembros inferiores, dolores de cabeza, sensación de cansancio, fatiga, puede haber dolores articulares. La hinchazón puede ser no solamente en los miembros inferiores, puede ser también a nivel de la cara. Algunos tipos de erupciones en la piel. Sí. Entonces es bastante amplia la presentación de una intolerancia alimentaria, y es ahí donde uno tiene que tratar de buscar entre lo más clásico, ¿no? Pero hace poco, se lo escuché a usted mismo, que no tiene mucho tiempo el examen que te indica que tú eres celíaco
¿o no? Eso ha sido un tema porque mucha gente hoy día piensa que esto es una moda y no lo es así. Eso es importante decirlo porque, claro, mucha gente también por cuidarse, porque sabe que el trigo es inflamatorio, etcétera, y no tiene ningún tipo de intolerancia, o sea, lo deja de consumir. Realmente, si el trigo es inflamatorio es porque está sufriendo desde el punto de vista intestinal, está sufriendo una enfermedad no te celíaca. debería de dar nada. No tiene por qué darte nada. Ok. Pero tenemos, como raza humana, tenemos más de 14.000 años consumiendo pan. Ujú. Aparentemente esto ha ido calando en nuestra genética. Claro. Y lamentablemente estas pruebas que hoy en día contamos como herramienta diagnóstica apenas están disponibles desde el 2010. Imagínate. Pero tenemos datos históricos de personas que sufren de este tipo de enfermedades de hace más de 2.000 años. Claro. Así que bueno, hoy en día sí tenemos cómo ver y bueno, no solamente la sintomatología es lo que ya estábamos hablando, sino bueno, es sumamente diversa y tiene hasta otras implicaciones. ¿Qué otros exámenes hay, voy a decir así, en el mercado para saber de otras intolerancias que tú puedas tener de otros alimentos? O es que, porque hay una diferencia y no sé cuál es y me gustaría que nos las explicara sobre alergias e intolerancias, pero me lo va a contar en la próxima parte. Así que los invito a escuchar buena música de Éxitos 93.1, sonidos en primera fila. Menú Éxitos les lleva a descubrir los 4 puntos cardinales de la gastronomía. Con Yanely Méndez. Doctor, nos quedamos en que nos explique, mejor dicho, la diferencia entre intolerancia, alergia. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Cómo es? No es lo mismo. Son maneras diferentes de actuar o de expresarse en nuestro sistema inmunológico. En cuanto a las alergias, tienden a ser síntomas mucho más rápidos, mucho más agudos. O sea, tú consumes y de una vez el cuerpo reacciona inmediatamente. Y generalmente es un mecanismo diferente donde se producen, por ejemplo, el edema de glotis o el edema en cuerpo o en cara, ¿ok? La producción de moco a nivel nasal o respiratorio. Aquellas personas que tienen tendencia a ser asmáticos, se encadenan los mecanismos de asma y tienen una crisis asmática, entre otras cosas. Entonces, son mecanismos mucho más rápidos y están mediados generalmente por algo que se llama inmunoglobulina E. Cuando buscamos intolerancia alimentaria son efectos más subagudos, es decir, mucho más tardíos, generalmente de 24 horas en adelante. No ponen en riesgo la vida del paciente, como el caso de las alergias. Sin embargo, doctor, por ejemplo, cuando una persona tiene intolerancia a la lactosa, va y se toma un café con leche, no pasa media hora cuando esa persona ya se siente inflamada, con gases, etcétera. Generalmente no son la media hora, generalmente es un poco más. Ajá. Porque, por ejemplo, esa lactosa tiene que llegar al intestino y en menos de 3-4 horas no llega. Ok. No es algo que se gesta desde el punto de vista del esófago y estómago. Ajá. Pero las alergias alimentarias sí. Las alergias alimentarias empiezan a actuar desde que tú tienes el alimento en la boca. Y ya ahí ya se perciben esas sustancias que contienen un alimento. Por ejemplo, los mariscos, los crustáceos pueden tener, por ejemplo, la famosa alergia al camarón. Entonces se empiezan a inflamar, se hinchan. Y entonces hay que salir corriendo a buscar un antialérgico porque el cuadro puede empeorar. Y si esto se sigue repitiendo, es decir, seguimos comiendo lo que no debemos, exponencialmente va a ser cada vez peor esa respuesta inmunológica ante ese alergeno. Para eso, doctora, también existen unos exámenes que yo veo que pinchan a las personas, no sé. Antes se usaba mucho el de la piel. Hoy en día tiene también de gran valor el sanguíneo. Hay un examen sanguíneo que te puede decir no solamente mezclas de alimentos, sino también, dependiendo de lo que uno quiera ubicar en el paciente, por ejemplo, polvo de cucaracha, pelos de animales como por ejemplo gatos, perros. Entonces puede ser o solamente alimentario o puede ser mixto. Pero son mecanismos diferentes. El de las alergias es inmediato.
Inmediato. En cambio, el de las intolerancias generalmente es un proceso mucho más lento, no es agudo, de horas a días. Entonces, por ejemplo, y generalmente desde el punto de vista de los desencadenantes, no suele ser peor cada vez, sino que siempre mantengo más o menos un mismo rango de síntomas, generalmente. Entonces, por ejemplo, hoy me comentaba una señora que ella empieza a sentir que se le atragantan los alimentos. Okay. Y la hija me decía, pero que justo le pasaba con el huevo. Comía huevo y después, al rato, todo lo que ella seguía comiendo en las siguientes comidas, sentía que habían cosas que se quedaban pegadas. Uh-huh. Entonces esto hay que ver, porque o es una intolerancia al huevo, uh-huh, o puede ser algo más bien inducido por otro alimento que esté, digamos, funcionando ahí en la penumbra, en esa preparación esté ahí. En las penumbras, como es el gluten. El gluten sí es capaz no solamente de generar cuadros donde hay llenura, donde hay dificultad para deglutir los alimentos, o sea, tú tragas, pero los alimentos se quedan pegados en el intestino. Uh-huh. Y muchas veces estos alimentos además sientes que pasan horas y no te vacías. Exacto, que te sientes una llenura. Algunas veces estos alimentos te pueden llevar a un cuadro de estreñimiento bastante fuerte, o en su defecto episodios de diarrea, y al día siguiente amaneces con diarrea y muchas veces no se sabe o la gente piensa que no siente que fue. Doctor, los granos. Yo veo que hay mucha gente que se queja al consumir granos porque se inflama. ¿Qué pasa con ese proceso de los granos? Eso es algo realmente... Porque no es alergia ni es intolerancia, digo yo. Sin embargo, hay personas que presentan intolerancias a las leguminosas. Ah, ok. Hay personas, pero por ejemplo, una intolerancia a la leguminosa sería que comes caraotas, uh-huh, y te da un dolor intenso al baño, unos cólicos que tienes que pasar un Eso puede ser una intolerancia. Eso sí puede ser una intolerancia. Okay. Pero en líneas generales también es que nosotros lamentablemente tenemos una costumbre de que comemos mucho, uh-huh, de este tipo de alimentos, por ejemplo, grandes platos muy cargados de granos, donde prácticamente no tenemos fibra que la acompañe, porque el arroz básicamente es almidón, uh-huh, no tiene fibra, y no hay algo que promueva que estas granos pues pasen mejor a través del intestino. ¿Y cuál sería el mejor acompañante? Nosotros deberíamos acompañar en realidad todos los alimentos con vegetales, ¿no? Y si son que frutas... eso nos ayuda de alguna manera a barrer, digo. Exacto, yo, ¿no? O frutas picadas. Deberíamos nosotros compartir los alimentos, o después de haber comido, por ejemplo, comerse una taza de lechosa. Pero lamentablemente no lo hacemos. Entonces eso también dificulta. Y hoy en día algo que se está viendo mucho en consulta es la falta de la toma de agua. Realmente muy poca gente está tomando agua. La gente no toma agua. Cada vez menos. Sí. Bueno, amigos, ya regresamos con más de Menú Éxitos. Menú Éxitos, la guía de saberes y sabores de Aragua, Venezuela y el mundo. Con Yanely Méndez. Estamos conversando con el doctor Francisco Guzmán, ya la última parte del programa. Estamos conversando sobre las intolerancias alimentarias y bueno, nos quedamos con los granos, doctor. Entonces, lo mejor es que, esa es otra cosa que es verdad, usted lo dejamos en el espacio anterior, la gente no toma agua. Es así, deberíamos ya más bien con estos calores que tenemos actualmente, uh-huh, deberíamos estar rayando los 2.5, 3 litros de agua al día, y realmente muchas veces no llegamos al litro. Sobre todo cuando estamos en ambientes donde hay un clima controlado como el aire acondicionado. Entonces deberíamos hacer énfasis. Yo recomiendo que se compren estos envases que tienen no solamente una gran cantidad de agua como capacidad, sino que tiene marcado cuánto tiene, más o menos. Y te indica cuánto estás tomando. Irse manejando entre esos 2.5, 3 litros de agua máximo al día, más los demás líquidos que se puedan tomar, con la finalidad de poder medir cuáles son los... Doctor, una persona que sufra o comienza a sufrir de intolerancia, ¿es posible
que la intolerancia se genere al pasar de los años? Y lo otro que también le quería preguntar, si una persona sufre de intolerancia, ¿esa intolerancia se puede revertir? Sí, las intolerancias por supuesto van apareciendo en función de que tú has comido repetitivamente ciertos alimentos. No necesariamente tienen que ser muchas veces, Okay. pero sí tienen que ser de manera repetitiva durante la vida. Nadie experimenta una alergia o una intolerancia a la primera vez que consume un alimento. Tiene que haberlo consumido de alguna manera. Con los años puede uno presentar algunas molestias, pero estas molestias no necesariamente van a ser, digamos, que este alimento no lo puedas consumir nuevamente. Muchas veces estos alimentos, cuando las mismas pruebas nos dicen que son intolerancias, digamos, de nivel leve, nosotros podamos darle el chance de 6 meses a un año sin consumir ese mismo alimento, y muchas veces el paciente, por ejemplo, puede lograrlo. una gente que sea intolerante al huevo puede pasar por ese proceso de los 6 meses y luego probar, consumirlo, a ver qué tal le va. Muchos lo vuelven a consumir, y otros, bueno, al consumirlos nuevamente no les pasa nada. No les pasa nada, pero otros empiezan otra vez con el malestar, y bueno. Entonces ahí sí hay que definitivamente hay que sustituirlo definitivamente. Ok. Hay otros, digamos, intolerancias, digamos, de un rango moderado, donde hay que esperar a veces hasta un año, entre 1 año y 2 años. Y ya las más severas sí de una vez están erradicadas de por vida. Esa es otra cosa. No, que el pan me cae mal. ¿Ok? Entonces, usted salió celíaco. En ese examen usted le dijeron que usted era celíaco. Así es. Pero resulta ser, ese sí no pasa por ese proceso. Ese no tiene vuelta atrás. Ajá, eso es importante. Ese no tiene vuelta atrás, ya es un proceso inmunológico mucho más complejo que estas intolerancias que hablábamos antes. Y lamentablemente el paciente, más bien los beneficios van a venir es de la supresión de ese gluten a nivel alimentario. Okay. Y de hecho, ya una persona que sea celíaca, o sea, no puede volver a comer. Su mejora va a estar justamente en eliminarlo de su dieta. No puede comer ni de vez en cuando, ni que sea pan de masa madre, ni que sea No. Realmente hoy en día tenemos una fauna muy grande de personas que están hablando en redes sociales sin tener conocimiento del tema. ¿Cómo qué? De que, por ejemplo, tú puedes comerlo cada cierto tiempo, de que no necesitas quitártelo por completo. Y no es así. Hay que quitárselo por completo, y sobre todo no es quitárselo, sino también poder manejar lo que conocemos como contaminación cruzada. Claro. Si no sabemos cómo preparar esos alimentos, igualito vamos a seguir ingiriendo gluten, a pesar de que no haya nada de trigo, avena, cebada ni centeno en nuestra dieta. Bueno, tanto es así que ahora uno ve productos, tinte para el cabello libre de gluten, cremas para la cara libre de gluten, porque justamente están formuladas para personas que ya han sido diagnosticadas como celíacas. Así es. Y que a pesar de que mucha gente piensa que son muy pocas, pero cada vez tenemos más pacientes positivos en consulta. Y ese positivo en consulta es justamente porque ahora sí se está haciendo el examen para saber. Nosotros en mi consultorio tenemos un punto de toma de muestra, donde le damos la posibilidad al paciente de hacerse todos los exámenes con una sola toma. Yo me lo hice. Una sola toma de sangre, no hay que apoyarse en diversos laboratorios, y tenemos convenios con muy buenos laboratorios en tanto Maracay y Valencia, que nos proporcionan exámenes de muy buena calidad, y que podemos orientar al paciente, y que lo más bonito de todo es al final cuando el paciente vuelve, cuando nos expresa qué tanto ha mejorado. Claro, y también de alergia. Alergias, intolerancias, enfermedades inmunológicas diversas como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca. Y qué bueno que cuando ya uno está diagnosticado, pues bueno, es más fácil saber y definitivamente, bueno, tomar acción en eso. Claro. Y no seguir perjudicándote, pues, la salud. Que muchas veces dependiendo del paciente, no todo paciente, por ejemplo, es candidato para una colonoscopia, por ejemplo. Entonces, en este caso, si estamos hablando de intolerancia... ¿La colonoscopia para qué sirve, doctor? Con la colonoscopia podemos observar todo lo que es el intestino grueso, pero desde adentro, un examen invasivo, aunque hoy en día se hace bajo sedación, súper chévere, cómodo para el paciente, pero sigue siendo un examen invasivo y no todo el mundo tiene capacidad, no económica, pero
desde el punto de vista corporal, a veces el corazón, por ejemplo, no está apto para esto. Claro. Y muchas veces está muy ligado a las intolerancias alimentarias, entonces esto nos permite... ¿Y la endoscopia para qué sirve? Para ver esófago, estómago y parte del intestino delgado. Ok. ¿Su teléfono, doctor? 0412-972-6375 y en Instagram UneGastroCA. UneGastroCA. Así que nos tenemos que despedir, doctor. Muchísimas gracias por acompañarme. Excelente. Y bueno, y seguiremos hablando porque usted siempre es un invitado especial aquí en nuestro programa. Gracias. Bueno, se nos terminó la hora, amigos. Recuerden que este programa se retransmite los días domingo a la misma hora, desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @éxitos931. Mis redes personales, @Yanely Méndez, @Brújula Gastronómica. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube Mundo UR Regiones. Hoy tuvimos el gusto de acompañarles en la producción del espacio María Ángel Feola, en el control técnico Emanuel Serrano y Gustavo López, en la edición y montaje Jesús Cupido, en la jefatura de programación Yorkis Aparicio y en la gerencia de producción José Ignacio Moreno. Disfruten el fin de semana con la familia y con los amigos. Brindemos siempre nuestra mejor versión. Yo soy Yanely Méndez y les deseo que tengan buen provecho.